Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Michael Schenker. Para cualquiera que ame el hard rock, su nombre es sinónimo de un sonido, una imagen, ¿no? La guitarra Flying V blanca y negra y un torrente de solos inolvidables. Totalmente. Es uno de los arquitectos del género, sin duda. Pero su carrera es una contradicción andante. Tienes este guitarrista de una consistencia musical casi sobrehumana en medio de un huracán de caos, de cambios de banda, de conflictos. Y es que esa es la gran pregunta. Hoy vamos a sumergirnos justo en eso, en la carrera de Michael Schenker, enfocándonos en su proyecto principal, el Michael Schenker Group, o NSG, y todas sus fascinantes encarnaciones. Sí, para esto hemos revisado un montón de reseñas, biografías, análisis. Porque la pregunta es esa: ¿cómo es posible que un músico con un estilo tan definido, tan personal, haya tenido una historia tan inestable? Exacto. O sea, su sonido es inconfundible desde la primera nota. Hablamos de ese vibrato, que es casi una voz humana. Su forma de construir melodías dentro de los solos. No era solo velocidad, era pura emoción. Para nada era un simple shredder. Entonces, esa es la misión, desentrañar esa paradoja. Cómo un genio tan consistente convivió con un caos tan constante. ¿Fue una debilidad o, de alguna manera, se convirtió en su mayor fortaleza? Para entenderlo, hay que ir al principio. Claro, él no salió de la nada. Era un niño prodigio que se unió a Scorpions, la banda de su hermano Rudolf, con solo 15 años. 15 años, imagínate. Y de ahí da el salto a UFO, y se convierte en una leyenda en los 70s, una influencia brutal para gente como Kirk Hammett o Randy Rhoads. Y el punto de quiebre con UFO es clave para entender todo lo que vino después. Estaban en la cima del mundo. Acababan de lanzar Strangers in the Night en el 79, que para muchos es, sin discusión, el mejor álbum en vivo de la historia del rock. Estadios llenos, éxito masivo. Y justo en ese momento, Michael se va. ¿Sí? ¿Una locura? Siempre me ha parecido increíble. O sea, ¿por qué abandonar la gallina de los huevos de oro en su mejor momento? Suena a autosabotaje. Pues las historias apuntan a dos cosas. Una fue un altercado físico, una pelea con el vocalista Phil Mogg. Ajá, lo clásico. Sí, pero el otro detonante es el que define a Schenker como artista. Hubo una discusión sobre qué toma de su solo en la canción Rock Bottom debían usar en el disco. ¿En serio? ¿Por una toma de un solo? Para él, la integridad artística, la emoción de esa toma específica, era más importante que el éxito, que la banda, que todo. Era innegociable. Vaya, eso te dice todo lo que necesitas saber de él. Después de eso, hace una parada fugaz en Scorpions, graba unos solos legendarios para el álbum Love Drive. Pero ni siquiera el éxito con su propia familia fue suficiente. Necesitaba el control absoluto. Correcto. Y así nace el Michael Schenker Group en 1979. Y ojo, no fue la típica banda que empieza en un garage. Nació ya como un proyecto de primera división, con toda la atención mediática sobre él. El objetivo era claro: ser el único capitán de su barco musical. Se acabaron las discusiones sobre qué solo usar. Su visión y punto. Y vaya que lo logró desde el inicio. El álbum debut de 1980 es una declaración de principios. Producido por Roger Glover de Deep Purple, tiene un sonido de estadio. Y la banda que armó en el estudio era de lujo. Gary Barden en la voz, y monstruos como Simon Phillips en la batería y Don Irie en los teclados. El disco fue un éxito inmediato en el Reino Unido, con himnos como Armed and Ready y Cry for the Nations. Pero la banda de gira fue la que se convirtió en leyenda. Ahí es donde entra la alineación que muchos consideran clásica. Claro. Se unen el increíble Cozy Powell en la batería, que venía de Rainbow y Jeff Beck, Chris Glenn en el bajo y su viejo compañero de UFO, Paul Raymond. Esa banda en vivo era una aplanadora. Tenían una química y una potencia descomunales. Con esa base tan sólida, uno pensaría que el segundo disco, MSG, de 1981, sería la consolidación.
y en parte lo fue. Es un disco mucho más duro, con clásicos como Attack of the Mad Axemen. Sí, pero ya empezaban a aparecer algunas grietas, ¿no? Así es. Aunque las canciones son potentísimas, la producción de Ron Nevison es extrañamente plana. Plana. Sí, no tiene la chispa del debut, las guitarras no te saltan a la cara como deberían. Es un detalle, pero revela que incluso con el control total, no todo era perfecto. Bueno, pero lo que vino después hace que una producción plana parezca un problema minúsculo. Uy, sí. Es que aquí la historia da un giro, casi de película de comedia de rock. Para el tercer álbum, Assault Attack, del 82, deciden cambiar de vocalista. Fichan a Graham Bonnet, que venía de cantar con Rainbow. El productor es Martin Birch, el genio detrás de los mejores discos de Iron Maiden. O sea, en el papel, esa combinación era una bomba atómica. Estaba destinada a ser uno de los mejores discos de heavy metal de la historia. Era la alineación soñada del hard rock de la época, y el disco es, de hecho, una maravilla. Es pesado, es melódico, la voz de Bonnet encaja perfecto. Parecía que Schenker por fin había encontrado la formación ideal. Pero el universo de Schenker tiene sus propias reglas. Exacto. Cuesta creer que algo pudiera salir mal con ese equipo, pero la realidad superó cualquier ficción. El infame concierto en Sheffield. El desastre total. Graham Bonnet sube al escenario, según él mismo admitió, completamente borracho. ¿En serio? La palabra que usó fue obliterated. Tenía las letras de las canciones pegadas en los monitores, pero el público empezó a empujar y a arrugarlas. Bonnet se enfureció y empezó a insultar a todo mundo. No puede ser. Y para rematar la escena, en medio del caos, se le rompe el cierre del pantalón, expone sus genitales al público y simplemente se va del escenario. Es que es increíble. Si no estuviera documentado, parecería el guión de Spinal Tap. Totalmente. La pregunta es, ¿cómo diablos se recupera una banda de algo así en medio de una gira tan importante? Pues, aquí vemos la primera gran manifestación de la puerta giratoria de MSG. La solución fue tan caótica como brillante. A ver, Llamaron de urgencia a Gary Barden, el cantante al que acababan de despedir. al que habían corrido. A él. Y apenas unos días después, Barden estaba de nuevo al frente de la banda como si nada, encabezando el festival de Reading y salvando la gira. ¡Qué locura! Y lo increíble es que esta inestabilidad, que aquí parecía una crisis, se convertiría décadas después, irónicamente, en su mayor atractivo. ¡Una locura! Ok, entonces tenemos a un artista con un sonido icónico, pero incapaz de mantener una banda unida. ¿Qué hace después? ¿Intenta recrear la magia o rompe el molde por completo? Rompe el molde, y de una forma que nadie esperaba. A finales de los 80s, se asocia con el cantante irlandés Robin McAuley y cambia el nombre a Macaulay Schenker Group. Y no fue solo el nombre, fue un giro de 180 grados en el sonido. Se metieron de lleno en el pop metal melódico que dominaba la radio y MTV. Exacto. Lo cual para muchos de sus fans originales debió ser una traición. Pasar del hard rock crudo a un sonido más pulido, más comercial, fue una decisión para vender más. Sin duda había un elemento comercial. Era el sonido del momento. Pero también creo que Schenker buscaba algo de paz. Robin McAuley no era un frontman volátil como Bonnet. Era un profesional. Claro. Quizás Schenker estaba dispuesto a pulir su sonido a cambio de un poco de calma. Y es imposible hablar de esa época sin mencionar la estética. Las fotos de la banda son un festival de mullets y chamarras de cuero. Totalmente. Pero lo curioso es que, si ignoras la imagen, el álbum Save Yourself del 89 es musicalmente muy sólido. Tiene una balada poderosa como Anytime, que fue un éxito. Sí, sonaba por todos lados. Claro. También tenía letras que hoy suenan, la verdad, bastante melosas. En I Am Your Radio canta cosas como soy tu radio, soy tu show de medianoche. Bueno, era los 80. Era otra cosa, pero tuvo éxito. Consiguió un nuevo público aunque perdiera a parte del antiguo. Pero con Schenker, la estabilidad nunca dura. Justo cuando parece que ha encontrado una fórmula, vuelve a dar un volantazo que lo cambia todo. Uno de los más radicales de su carrera. Entramos en los 90s y llegamos al álbum Thank You, de 1993. Y esto fue más que un cambio musical. Fue un acto de rebelión personal. Schenker se dio cuenta de que a pesar de los discos de oro y las giras, lo habían estafado económicamente durante años. Se sintió traicionado y decidió tomar el control absoluto. ¿Y cómo lo hizo? Grabó un álbum completamente instrumental y acústico con dinero que le prestaron. Lo llamó Thank You,
como un agradecimiento directo a los fans que lo habían apoyado, sin intermediarios. Y la forma en que lo promocionó es aún más increíble. Sí, en lugar de una gira con banda, se subió a un autobús Greyhound y se recorrió 10,000 millas por todo Estados Unidos. ¿En autobús? Él mismo, yendo a estaciones de radio locales para presentar su disco personalmente. De tocar en estadios a viajar en un autobús de línea, eso es más que un cambio de carrera, es una declaración filosófica. Totalmente. Es poner la libertad artística por encima de todo, del dinero, de la fama, del ego. Ese viaje en autobús lo define tanto como cualquiera de sus solos. Exactamente. Demuestra que para él la música es una búsqueda personal, casi espiritual, y estaba dispuesto a empezar de cero para protegerla. Fascinante. Hemos pasado del dios del rock de los 70 al rockstar comercial de los 80 y al trovador acústico en autobús de los 90. ¿Cómo logra unificar todo eso en un legado coherente? Pues a partir de 2008, entra en lo que él mismo llama su etapa de celebración. Y aquí es donde su genialidad como estratega se revela. A ver. Se da cuenta de que su historia complicada no es una debilidad, sino un catálogo increíblemente rico. Así que decide organizarlo. ¿Y cómo lo hace? Crea diferentes marcas. Por un lado, funda Michael Schenker's Temple of Rock. El concepto es celebrar toda su música, desde UFO y Scorpions hasta MSG. ¿Como un grandes éxitos en vivo con una banda fija? Exacto. Y luego lleva esa idea un paso más allá, de una forma que solo él podría haber hecho. ¿Qué es el golpe maestro? El Michael Schenker Fest. Aquí es donde convierte su mayor problema, la puerta giratoria de vocalistas, en el principal atractivo del show. En lugar de elegir a uno, los invita a todos. A todos. Formaliza la idea de tener a sus cantantes históricos compartiendo el escenario en la misma noche. Es increíble. De repente tienes un concierto donde cantan Gary Barden, el original, Graham Bonnet, el del incidente, Robin McAuley, el de la era comercial. Lo que antes era fuente de conflicto y caos, ahora es el cartel principal. Es una jugada brillante. Es genialidad curatorial. Tomó una narrativa de inestabilidad y la reescribió como una celebración de su obra. Y el álbum Resurrection de 2018 es la prueba. Hay un tema Warrior donde cantan los cuatro juntos. Logró que su historia de volatilidad no solo tuviera sentido, sino que se convirtiera en un espectáculo único. En resumen, la carrera de Michael Schenker es la historia de una dualidad perfecta. Por un lado, la roca inamovible que es su estilo de guitarra, reconocible al instante, consistente a lo largo de 5 décadas. Y por el otro, el torbellino constante a su alrededor. Los cambios, los conflictos, los bandazos estilísticos. Su viaje es único. Pasó de ser un engranaje en bandas legendarias a un solista obsesionado con el control, a un artista casi marginal y finalmente a ser el curador de su propio y complejo museo musical. Es una lección sobre cómo tomar el control de tu propia narrativa. Y para cerrar, les dejamos con una idea para reflexionar que viene de una entrevista con él. Schenker reveló que ha evitado conscientemente escuchar música nueva durante casi 50 años. 50 años. Su filosofía es no contaminar su creatividad para mantener su estilo puro. Y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo habría sido diferente la evolución del hard rock si un guitarrista tan influyente se hubiera permitido ser influenciado por las mismas generaciones que él ayudó a inspirar? Vaya pregunta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Somos Simplebot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.